Y todos decían, Jody, tienes que entender que tu papá hizo esto por ti. Y yo pensaba, él no me pidió permiso, eso no era lo que yo quería. Entonces, ¿por qué lo haría? Soy Jody Plauche, soy el autor del libro Why Gary Why Soy Defensor de Víctimas y soy una víctima de abuso sexual de Baton Rouge, Luisiana. Cuando tenía 10 años empecé a tomar clases de karate con un hombre llamado Jeff Doucette, quien no sabíamos que era un pedófilo. Se ganó la confianza de mi familia, se ganó la mía, y eventualmente empezó a abusar de mí y abusó de mí durante casi un año antes de secuestrarme y llevarme a California. Finalmente fue arrestado después de unos 10 días en Anaheim, a una cuadra de Disneyland, y me trajeron de regreso en avión el 1 de marzo. Volé de LAX directo a Nueva Orleans, y supongo que la oficina del sheriff era demasiado tacaña para pagar un vuelo directo. Así que en realidad, 2 semanas después, el 16 de marzo, tuvieron un vuelo con escala, volaron de LAX a Dallas, pero luego lo llevaron a Baton Rouge. Así que mi familia tuvo que hacer el viaje de 1 hora al aeropuerto de Nueva Orleans, mientras que Jeff tuvo el lujo de regresar a casa en Baton Rouge. Bueno, mi papá solía trabajar para una estación de televisión llamada WBRZ, y era amigo de todos, y solía entretener a la gente a unos 800 metros de WBRZ en Highland Road. Estaba justo ahí, cerca de LSU, y ahí es donde entretenía a los clientes. Bueno, ese viernes, 16 de marzo, mi papá estaba ahí, como de costumbre, estaba comiendo gumbo porque los viernes de marzo servían gumbo, y Bob Shadell era el director de programación del Canal 2. Y miró a mi papá y le dijo, oye, ¿cuándo van a traer de regreso a tu hijo? Y mi papá le contestó, creo que ya regresó, pero no me lo van a decir. Y él dijo, voy a averiguarlo. Así que fue al teléfono público, llamó al Canal 2, averiguó a qué hora regresaba Jeff y se lo dijo a mi papá. Así que para decir, oye, ¿crees que ellos crearon una noticia? Absolutamente, pero no creo que hayan creado la noticia que obtuvieron. Creo que querían que mi papá fuera, ya sabes, hiciera una escena, confrontara, le gritara, intentara golpearlo, intentara pegarle, que lo arrestaran. Pero para estar disfrazado, ni siquiera estaba disfrazado. O sea, mi papá siempre usaba una gorra y lentes de béisbol y tenía barba. No es como si fuera una barba falsa. O sea, él tenía barba y fue al teléfono público. De hecho, él estaba hablando por teléfono con su mejor amigo y le dijo algo así como, oh, ya vienen, estoy sacando la pistola de mi bota, vas a escuchar el disparo. Así que mi papá, el 16 de marzo, como a las 9:20, se volteó y le disparó a mi maestro de karate. Y no fue en vivo. Todos dicen, oh, fue en la televisión en vivo. O sea, fue captado en vivo, pero lo transmitieron como 40 minutos después y tuvieron que tomar una decisión sobre qué iban a mostrar. ¿Cómo? ¿Quieres mostrar la sangre, lo gráfico? En mi sitio web, si entras a mi sitio web, tengo la grabación sin editar y puedes ver mucho más material gráfico de la que ves en las imágenes de las noticias. Así que pudieron editarlo, cortarlo y luego transmitirlo. Y luego mi papá recibió libertad vigilada. Él no pasó tiempo en la cárcel. ¿Sabes qué es algo medio fuerte? Que incluso si incluyo los eventos malos, considero que mi infancia fue genial. Ya sabes, de niño practicaba deportes. Jugaba fútbol americano, básquetbol, softball. Recuerdo, oh, ¿sabes qué? Y déjame rendirle un pequeño homenaje a Kevin Kuwig. Él fue mi entrenador de fútbol y acaba de fallecer a principios de este mes. Ya sabes, así que era solo la escuela, los entrenamientos y luego los partidos. Así que no, tuve una infancia genial. Mi familia fue maravillosa. Y como dije, incluso incluyendo todas las demás cosas, todavía considero que mi infancia fue genial. ¿Cuál es el recuerdo que tienes de tu papá de cuando estabas creciendo? ¿Hay algo que te llame la atención o que recuerdes especialmente? Bueno, creo que lo más importante fue que él estaba involucrado en nuestras vidas. O sea, él era nuestro entrenador de fútbol americano, era nuestro entrenador de baloncesto. Él era nuestro entrenador de fútbol y era un pésimo entrenador. No era como Nick Saban ni siquiera como Les Miles, pero estaba ahí para pasar tiempo con nosotros. Quiero decir, aunque tenía una hielera llena de cerveza y tenía cocaína, tomaba una lata de coca y le cortaba la parte de arriba. Y así podía poner sus cervezas de 10 onzas en la lata de coca de 12 onzas y podía tomar su cerveza y nadie sabía nada. Así que, aunque hacía eso, seguía estando ahí. Desafortunadamente, no sé si mi vida habría sido mejor, pero él no aceptaba ascensos en el trabajo porque eso lo haría viajar. Así que mi papá solo quería estar ahí con su familia, llegar a casa en la noche, cenar y, ya sabes, beber hasta quedarse dormido. Suena como una vida bastante buena, la verdad. Simplemente muy, muy relajante. Sí, no, o sea, aparte de la parte de los niños, ya sabes, eso es lo que hago. Claro, supongo que al leer sobre todo esto y leer tu libro, tu papá parecía ser un tipo muy amigable y que hacía amigos con facilidad. ¿Es cierto?
Sí, absolutamente. Él era el animador, era el anfitrión de la fiesta. Y te voy a contar una historia graciosa. Una noche, mi novia de ese entonces y yo, era el día de San Valentín y fuimos a este restaurante. Se llama La Rouge Gordon's y tenían algunos de los mejores cortes de carne en Baton Rouge, que irónicamente Ruth's Chris tenía el segundo, pero en realidad habría sido la tercera ubicación en Baton Rouge. Y entonces mi papá estaba bebiendo de una pecera, literalmente. Imagina una pecera de peces dorados. Y probablemente era como una cerveza de 96 onzas y él estaba bebiendo de una gran pecera. Así que comimos nuestros filetes y estábamos saliendo y él me miró y me dijo, Jody, cuando llegues a casa no quiero que le mientas a tu madre. Si ella te pregunta si tomé, sé honesto y dile que solo tomé una cerveza. Eso es cruel, eso es muy gracioso. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? Yo le dije que solo se tomó una cerveza. O sea, claro, normalmente cuando cuentas cervezas, las cuentas en medidas de 12 onzas, pero él solo se tomó una cerveza porque estaba en una pecera gigante. ¿Hay otras historias que te gustaría compartir sobre él o recuerdos de tu infancia que hayan sido muy bonitos? Bueno, hubo un momento, fue poco antes de la sentencia, como antes de que siquiera lo acusaran formalmente, creo. Estábamos en el patio trasero y él estaba cocinando hamburguesas, así que encendió la parrilla de carbón. Y antes de encenderla, ya sabes, le echó líquido para encendedor y me miró y dijo, ¿quieres ver a Jeff? Y yo le dije, no quiero ver a Jeff. Él dijo, si quieres, y encendió la parrilla y roció el carbón y salió una gran llama. Dijo, mira en el centro. No manches. Eso está loco, hermano. Así que para responder a tu pregunta, ¿él era el alma de la fiesta? Supongo que cuando eras más joven, ¿qué te hizo empezar en el karate? O sea, ¿te interesaba? ¿Fue algo en lo que tus padres simplemente te metieron? No me interesaba el karate para nada, porque como dije, yo jugaba fútbol americano, baloncesto, fútbol y el softball eventualmente me llevó al béisbol. Recibí un volante en 5º grado que decía karate y literalmente lo hice bolita y lo tiré al bote de basura, lo tiré al cesto de la basura. Mi hermano menor iba a una escuela diferente y recibió el mismo volante, pero él no participaba en ninguno de los otros deportes. Así que mi mamá pensó que esto era algo en lo que podía inscribirlo para que, ya sabes, se involucrara en actividades extracurriculares y cuando lo hizo nos inscribió a mí, a mi hermano mayor y a nuestro vecino. Todos se inscribieron, así que no era algo que me interesara. Como dije, lo tiré, pero era algo en lo que mi mamá intentaba involucrar a mi hermano menor. Así que voy a culparlo a él por el abuso que sufrí. Pero él aprecia el hecho de que yo fui el que sufrió el abuso porque él era el siguiente, porque yo ya iba a dejar de estar en la edad que él buscaba y él era como una versión más pequeña de mí. Y entonces solía llevarlo conmigo cuando estaba en la preparatoria. Tenía una idea de cómo quería que me cortaran el cabello y hacía que le cortaran el cabello a él primero para ver si me gustaba o no. Y luego decidía si lo quería porque nos parecíamos mucho. Qué inteligente, hermano. Hablando de karate y de cómo te metiste en eso, ¿cuál fue tu primera impresión de Jeff cuando lo conociste? No recuerdo la primera práctica de karate que tuvimos en su dojo. Estaba encima de un supermercado y tenías que subir unas escaleras. Entrabas y era increíble. Tenían costales pesados, tenían peras de velocidad, tenían colchonetas, tenían cuerdas para saltar. Era un dojo de verdad. Y por eso pensé que era increíble. Y así es, ya sabes, obviamente, como muchos depredadores se acercan a los niños llevándolos a lugares como ese. Y eso no solo les funciona a los depredadores, pero te voy a decir ahora mismo, manejo un Nissan Sentra 2016 y no he tenido una cita en 10 años. Pero te digo ahora mismo, si manejara un Ferrari, probablemente sí tendría esa cita. Así que es simplemente como son las cosas. Sí, claro. Entonces, cuando ustedes estaban en karate, a medida que las cosas avanzaban, Jeff empezó a pasar tiempo con ustedes fuera de los horarios, ya sabes, del dojo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué recuerdas de ese periodo? ¿Te llamó la atención? ¿Fue extraño? Bueno, la primera vez que recuerdo haber hecho algo fuera de las clases regulares de karate fue cuando Jeff le dijo a mis padres que tenían un equipo de pelea y que viajaban a torneos y que iban a ir a Nueva Orleans. Y normalmente, la noche antes de irse de viaje, hacen algo divertido, van al cine, van a cenar. Y él le preguntó a mi mamá si podíamos ir a ver esta película. Me llaman Bruce. Y mi mamá llamó a su hermano y le dijo, oye, ¿puedes hacerle una verificación de antecedentes a este tipo? Ya sabes, parece un buen tipo, pero no quiero dejar que mis hijos se vayan con un desconocido. Y entonces, supuestamente mi tío fue y revisó y dijo, no, está bien, y ya sabes, son multas de tránsito y ya sabes, no tiene delitos graves en su historial.
Y entonces mi mamá nos permitió ir al cine con él para ver They Call Me Bruce, que fue una película terrible. ¿Sabes qué? Tal vez la vea esta noche porque vi A Fish Called Wanda y no creo que They Call Me Bruce vaya a ser peor que ese programa tan malo porque eso fue terrible. Pero después mi primo tenía una fiesta de cumpleaños en Chuck E. Cheese, así que salimos del cine y nos reunimos con la familia. Así que pudo conocer a mis tías, mis tíos, mis papás, pudo conocer a todos, así fue como él empezó a ganarse a la familia. Y ya sabes, él se integró como un tipo divertido, muy carismático, y sí, así que de alguna manera lo recibieron bien. Y él se volvió bastante cercano a mis papás. ¿Qué pensaban ellos de él? ¿Pensaban que era un tipo normal, buena onda? Sí. O sea, él les había dicho, y esto fue al principio, que la razón por la que le encantaban los niños y le gustaba estar cerca de ellos, ya sabes, no podía ir porque le gustaba tener sexo con ellos. Pero él dijo que cuando tenía como 7 años tuvo un accidente y literalmente estaba trepando una cerca y su, ya sabes, escroto se atoró en la cerca. Y básicamente le hicieron una vasectomía indirectamente. Por eso le encantaban los niños, así que creo que eso quitó la perversión sexual del asunto. Así que mis papás estaban como, ok, ya sabes, él no puede tener sexo, por eso le encantan los niños, así que no va a tener sexo con nuestros hijos. Y eso solo era parte del proceso de captación. Qué historia tan extraña para contar, ¿no crees? No si eres un pedófilo. Bueno, sí, o sea, viéndolo en retrospectiva tiene sentido. Pero supongo, ¿hubo algo de esa época que te llamara la atención antes de que él empezara a abusar de ti? ¿Algo que fuera realmente extraño o todo parecía normal? No, era más que normal. Tengo un amigo y lo quiero muchísimo. Y es maravilloso. De hecho, algún día podría hacerlo el albacea de mi testamento para asegurarme de que haga todo. Y es tan buena persona, pero es casi como si fuera demasiado bueno. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que Jeff era casi demasiado bueno, parecía demasiado increíble, parecía demasiado realista. Como, le encantan los niños. No, ¿sabes qué? Ningún hombre soltero de 24 años que sea normal quiere pasar tiempo con niños de 10 años. Eso, yo no creo para nada que eso pase. Si estás obsesionado con los niños y eres soltero, simplemente no sucede. Quiero decir, debería ser una señal de alerta. Pero muchas veces los depredadores y personas así pueden, ya sabes, como has mencionado, minimizar esas cosas para que parezcan normales. Siempre es interesante escuchar cómo estas personas tienen diferentes excusas o maneras de darle la vuelta a esas cosas raras para ganarse la confianza. Quiero decir una cosa, hay muchos entrenadores y mentores excelentes y no quiero menospreciarlos. Pero cuando ves quienes lo hacen son aquellos que se rodean de niños. Sí, se sienten atraídos por esos puestos. No estoy diciendo necesariamente que esos puestos sean malos. Es como los pastores de jóvenes o los maestros de escuela. Como que hay muchísimas personas excelentes en esos campos. Pero claro, cuando tienes un puesto en la sociedad que te da acceso a niños que, ya sabes, normalmente están desprotegidos o ni siquiera están, ya sabes, rodeados de sus padres, prácticamente son tuyos, especialmente en el caso de los maestros. Eso naturalmente atraerá a las personas que buscan ese acceso a los niños, así que no puedes culpar a las personas que están en la profesión. Es como que tienes que culpar a los agresores y a la sociedad en general. Entonces, ¿cuál es tu primer recuerdo? Y si es demasiado, no tienes que hablar de eso. Pero estoy bien. ¿Cómo fue la primera vez que Jeff empezó a ponerse un poco toquetón contigo? Muy bien. Así que, de nuevo, esa es una pregunta sobre la que, teniendo 53 años, puedo reflexionar. La primera vez que fui consciente de que sucedió, yo estaba manejando el auto y, ya sabes, su supuesta novia tenía un 280 ZX y era estándar, así que él manejaba la palanca, el clutch y el volante. No, yo manejaba el volante, pero él hacía los cambios. Y yo estaba manejando el carro por la cuadra en mi vecindario y él puso sus manos en mi regazo. Y pensé, uy, eso es algo raro, pero esa fue la primera vez que lo registré en mi mente. Pero creo que la primera vez que pasó fue en el estudio de karate. Él dijo, necesitas estirarte. Así que dijo, mira, haz una apertura de piernas. Así que estoy haciendo un split y entonces él dice, mira, tienes tensa la parte interna de los muslos, necesitas aflojarlos para que puedas patear. Así que creo que esa fue como su introducción sutil porque los depredadores hacen eso. Así que si yo le hubiera dicho a Jeff, me estás tocando, él habría dicho, fue un accidente. Así que usan eso para poder filtrar de qué niños pueden abusar y de cuáles no.
Y supongo que, como dije, lo he dicho en muchas ocasiones, supongo que pasé las pruebas de Jeff porque, ya sabes, al final él hizo lo que quiso conmigo. Correcto. Y supongo que pasando al siguiente tema, recuerdo que hubo un torneo en Houston donde tu familia y Jeff estaban todos en una habitación durmiendo juntos. ¿Puedes hablar sobre eso? La familia no estaba durmiendo en una habitación con Jeff, quise decir, mi papá. No, mi papá no estaba en este viaje, pero mi papá había ido en un viaje a Houston con nosotros, así que habíamos hecho varios viajes a Houston. Pero en este viaje en particular, en abril del 83, mi papá y mis dos hermanos estaban ahí, pero la familia no estaba ahí. Así que ese no fue el caso. Pero sí, Jeff solo me dijo, esta noche cuando todos se duerman voy a hacerte sexo oral. No lo dijo de esa manera, pero puedes imaginarte. Apagó la televisión. Todos los niños estaban dormidos, éramos como 4 en la cama, así que había 2 niños, luego Jeff y luego yo al final. Así que eso básicamente lo protegía de que los otros niños supieran lo que estaba pasando. Y entonces, después de que terminó la película de John Wayne, él se metió debajo de las cobijas y me hizo sexo oral. Y esa fue la primera vez que alguien me hizo sexo oral. Pero en la cama, con los otros niños también en la cama. ¿Sí? Y creo que, bueno, no sé, sí, hace como 40 y tantos años, así que no sé exactamente cómo estaba acomodado todo, pero yo estaba en la orilla, Jeff. Y luego creo que había otro niño al que él había abusado que era un año mayor que yo, así que ya había pasado la edad. Así que Jeff básicamente lo dejó a él y se enfocó en mí. Y luego había otro niño, no sé quién era ese otro niño, podría haber sido uno de mis hermanos. Pero ya sabes, o sea, teníamos 10 años, digamos que Jeff pesaba 160 libras, ya sabes, él bloqueaba a todos. Así que él tiene como ese escudo donde puede girar así y nadie en la parte de atrás puede ver lo que está haciendo. Pero sí creo que el niño que estaba junto a él, que ya había sido abusado antes, sabía exactamente lo que estaba pasando. Y luego él, corrígeme si me equivoco, pero lo mencionó al día siguiente y básicamente te dijo que no dijeras nada. Muy bien. No, ahora tienes que regresar un mes. Eso fue en marzo, en el Crawfish Bowl, cuando empezó a manosearme. Así que fingí que estaba dormido. Así que cuando me preguntó al día siguiente cómo vas a decirle a tus papás, y yo le dije, bueno, decirles qué. Y creo que cuando le di esa excusa, él supo, está bien. ¿Sabes qué? Él no va a decir nada. Creo que ese fue el día que saqué una A en el examen. Sí, así que básicamente él sabía en ese momento que tenía luz verde para hacer lo que quisiera en ese momento. El proceso de captación es un estado gradual. Piensa en cuando perdiste tu virginidad. Ya sabes, vas al cine, luego le tomas la mano y después le pasas el brazo por los hombros. Es un baile. Literalmente no es diferente. O sea, sí es diferente porque es un niño contra un adulto que consiente, pero no puedes simplemente agarrarlas como dijo Trump. Tienes que, ya sabes, como besarlas en la mejilla y tomarles la mano. Y ya sabes, tienes que asegurarte de tener consentimiento. Y eso es lo que hacen los pedófilos. Tienen que asegurarse de eso y no es consentimiento porque son menores de edad. Pero lo que digo es que tienen que asegurarse de que ese niño no lo cuente. Y lo hacen gradualmente. Es ya sabes, un proceso donde pueden decir, oh no, fue un accidente, pueden zafarse hablando, así que simplemente no dejes que tus hijos estén cerca de adultos. Exacto, o sea, es muy psicológico. Entonces, después del evento en esa habitación de hotel, ¿cómo fue que el abuso se intensificó para ti a partir de ahí? ¿Qué fue lo que terminó pasando después? Muy bien, entonces regresando a Houston, cuando él me practicó sexo oral por primera vez, probablemente lo hizo todos los días durante el siguiente mes. Y luego, un mes después, en mayo del 83, él dijo, y no recuerdo exactamente sus palabras, pero básicamente me dijo que iba a tener sexo conmigo. Y fue en el estudio de karate. Yo me había quedado a dormir ahí. Sí, él empezó a tener sexo conmigo. En ese momento eras muy joven. ¿Cómo te sentiste guardando eso para ti mismo? Para mí no era una opción, para mí era como, está bien, lo voy a guardar, me lo voy a guardar para mí mismo. Y lo hice, quiero decir que hice una entrevista hace un par de semanas. Pero recuerdo esto como que Jeff era controlador, y ¿sabes cómo dicen que la violación y el abuso tienen que ver con poder y control? Quiero agregar algo a eso, Jeff se sentía atraído por los niños. Así que el hecho de que él quisiera tener sexo conmigo no tenía nada que ver con poder y control, a él le gustaban los niños. Yo era lindo. Pero el poder y el control es para evitar que el niño cuente en estas situaciones. Sí, no era una situación en la que yo quisiera eso, pero él tenía ese control.
y se llama control coercitivo porque yo decidí que incluso cuando Jeff fue arrestado, fui al hospital y me hicieron un examen forense por violación y yo sabía que iba a salir positivo, pero ya había decidido que no iba a decir la verdad hasta que me creyeran, hasta que no hubiera duda de que había sido abusado. Y así fue el 9 de marzo de 1984, una semana antes del tiroteo. Y Mike Burnett, quien era el oficial de policía que dirigió la investigación, les dijo a mis padres que el informe del hospital salió positivo. Y cuando mi madre me sentó lo admití. Pero cuando me trajeron de regreso tuve que ir a la estación de policía para ser interrogado. Y el policía dijo que interrogamos a este niño. Me trataron como en First 48, cuando están, ya sabes, tratando de presionar al tipo para que confiese. Eso es lo que me estaban haciendo a mí. Y te voy a decir ahora mismo, no creo que hoy en día podrían salirse con la suya porque habría un defensor de víctimas en la sala con el niño y no podrían intentar hacerme confesar. Estaban tratando de sacar una confesión de un niño de 11 años y yo no lo iba a hacer. Entonces regresaron a la oficina con mis padres y dijeron, y fue como una investigación o interrogatorio de 3 horas. Y regresaron ahí y dijeron, o ese niño está demasiado lavado del cerebro y nunca lo va a admitir, o ese hombre nunca lo tocó. Así que convencí a los policías de que tal vez él no me había abusado. Pero yo estaba esperando ese reporte del hospital. Y una semana después, cuando llegó ese reporte del hospital, lo admití. Y estando bajo el control coercitivo en el que estaba, eso fue como cortar el listón. Eso fue como reventar el grano. Fue una de las mejores sensaciones que he tenido. Fue como, ¿sabes qué? Ya no estoy bajo el control de Jeff. Y desafortunadamente, una semana después, papá le disparó. Y digo desafortunadamente porque hubiera preferido que Jeff fuera a la cárcel por el resto de su vida, que hubieran sido como 3 años, porque sé que yo habría sido un buen testigo. Yo habría sido un buen testigo para que Jeff fuera a la cárcel por el resto de su vida. Papá se la puso fácil a Jeff, todos vamos a morir, o sea, mierda. Malcolm Joel Horner murió, Ozzy murió. Hablaremos de la muerte después, pero todos vamos a morir. Jeff no lo sabía. O sea, la única muerte en la televisión que me recuerda a Jeff es cuando mataron a la abogada en Ozark. La abogada. Ella no lo vio venir. Papá tampoco, pero todos vamos a morir. Jeff simplemente dio su siguiente paso y se fue. Sí, es casi, ya sabes, para algunas personas como una forma fácil de morir, especialmente para alguien como él. Un fin de semana antes de que se hablara de todo esto, pasaste el fin de semana con, creo que fue tu tío, y él notó que algo te estaba pasando. Pero tu papá de alguna manera defendió a Jeff, pensaba que era un buen tipo en ese momento, ¿verdad? ¿Qué habría pasado con eso? Probablemente habría sido en julio del 83, fuimos a Fort Worth, Texas, y peleamos en los Pro-Ams. Y de hecho, Billy Blanks peleó ahí. El tipo de Taibo, él estaba ahí. Y de hecho nos quedamos en el hotel que está frente a los Water Gardens, que literalmente estaba a una cuadra del centro de convenciones del condado de Tarrant. Y creo que vi a mi primera celebridad, vi a Ray Charles. Él no me vio a mí, pero estaba en el vestíbulo y medía como 1.5 metros, era como diminuto, así que mi tío vivía en Dallas. Así que en ese viaje íbamos a quedarnos con mis primos. Y entonces Jeff conoció a mi tío, ya sabes, al lado de la Interestatal 30 creo que era, e hicieron el intercambio. Pero cuando salí del auto, y ni siquiera me acuerdo de esto, pero mi tío sí, obviamente, Jeff me dio un beso en la boca. Y mi tío pensó que eso estaba medio mal, así que le dijo a mi papá, yo no beso a mis hijos en la boca, como que este hombre adulto no debería estar besando a tu hijo en la boca. Pero mi papá estaba tan, supongo, manipulado que dijo, no, Jeff ama a los niños, es muy cariñoso. Y ya sabes, entonces él simplemente lo dejó pasar, pero mi tío dijo, no, estás equivocado, y mi tío tenía razón. Sí, o sea, y sin que tu familia lo supiera en ese momento, si lo estoy diciendo correctamente, Jeff también estaba estafando a la gente, ¿verdad? Oh, sí. Él estaba escribiendo cheques sin fondos. Él había ideado este negocio, lo cual en realidad muestra el carácter de este tonto porque tuvo una buena idea. Él ideó esta bandana del SU que era similar a la Terrible Towel de Pittsburgh, que, ya sabes, tenía rayas de tigre, morado y dorado. Y mi papá en realidad lo presentó con un tipo llamado Don Landers, quien era dueño de unas tienditas de conveniencia llamadas Cracker Barrel, que eran más como Circle K o 7-Eleven, que como esas tiendas de campo antiguas que ves ahora cuando vas manejando por la carretera. Pero mi papá lo presentó y ellos hicieron un trato.
Pero Jeff tomó el pago inicial y no compró los pañuelos, sino que fue y se lo gastó. Y entonces Don Landers necesitaba estos pañuelos, pero Jeff no los tenía. Y entonces eso es como, ya sabes, los cheques sin fondos, el desfalco, ya sabes, Don estaba buscando su dinero y Jeff tenía una cita en la corte, creo que era el 15. Podría estar equivocado sobre marzo porque le dispararon el 16. Pero sí, básicamente él se estaba yendo de la ciudad para evitar ser procesado. Pero como era un pedófilo y tenía una relación conmigo, no quería dejar a su interés amoroso en casa, así que me llevó con él. Como un tonto, si simplemente se hubiera ido, todavía estaría vivo. A nadie le importaría, pero me secuestró y eso fue lo que pasó. Cuando fuiste secuestrado, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? Me preguntaron esto recientemente y tienes que entender que me habían estado violando desde mayo del 83 hasta febrero del 84, así que la parte del abuso sexual era algo normal. Así que para mí, como un niño de 11 años tomando un autobús desde Orange, Texas hasta Los Ángeles, California, y ver el letrero de Hollywood ir a Disneylandia, eso fue unas malditas vacaciones para mí. Así fue porque durante los 2 días en el autobús él no podía abusar de mí, así que eso fue un descanso. Así que en realidad lo disfruté, trato de ver lo positivo. Yo en realidad no soy de los que ven el vaso medio lleno, soy más bien de los que dicen quién dejó el vaso ahí, pero sí, no, fue mejor para mí. O sea, sí, eso tiene todo el sentido del mundo, especialmente considerando, ya sabes, la mentalidad de un niño, lo joven que eras. ¿Qué recuerdas de esas semanas que siguieron a ese evento cuando realmente estabas en California con él? ¿Hay algo que te haya llamado la atención de lo que pasó o alguna emoción o pensamiento que recuerdes haber tenido? Como dije, sí, amo mi infancia, no cambiaría nada de ella. Pude ver cómo filmaban Hill Street Blues. Como que Jeff y yo íbamos caminando por la calle y había policías, cámaras y luces y Jeff dijo, oh, tenemos que irnos. Y yo le dije, no, no, no. Yo dije, están filmando una película o un programa de televisión porque en el 82, tal vez 81, cuando yo estaba en 4º grado, filmaron El juguete en Baton Rouge con Richard Pryor y Jackie Gleason. Así que una noche fuimos al centro y literalmente caminamos de arriba abajo por la calle. Íbamos a hacer extras. No salimos en la versión final, pero fuimos extras en la película El juguete. Así que me di cuenta de que probablemente era una producción cinematográfica. Así que fuimos y probablemente nos sentamos ahí 2 o 3 horas viendo cómo filmaban esta escena de Hill Street Blues. Así que sí, eso se me quedó grabado. Eso fue, y como dije, ir a Disneylandia. Digo, ¿quién es secuestrado y llevado a Disneylandia? Y es tan interesante. Quiero decir, tus papás obviamente estaban viviendo su peor pesadilla hecha realidad. Pero para ti, después de haberlo experimentado por tanto tiempo, es casi lo opuesto. Pero eventualmente la policía sí llegó a tu motel en California. ¿Qué pasó entonces? ¿Y cómo fue eso? Muy bien, no quiero dar consejos sobre secuestros, pero si alguna vez secuestras a un niño de 11 años, no llames a sus padres por cobrar. Él me dejó llamar a mi madre por cobrar. E inmediatamente mi madre pidió la duración y el costo, que para quienes son demasiado jóvenes para entender qué es una llamada por cobrar, si llamabas y no era desde tu teléfono, la otra persona pagaba la llamada, así que estábamos llamando desde el motel. Mi madre aceptó pagar la llamada telefónica, y entonces cuando ella pidió tiempo y cargos, la operadora regresó y dijo, mire, fueron, ya sabe, 20 minutos y serían 38. Así que ella preguntó cuánto había durado y cuánto costaba. Bueno, entonces Mike Burnett tomó el teléfono y dijo, mire, esto es una investigación del FBI. Necesitamos saber la ubicación exacta de esa llamada telefónica. Y la consiguieron. Y luego irrumpieron en la habitación. Desafortunadamente yo estaba sentado en la cama y era el que estaba más cerca de la puerta. Así que cuando irrumpieron por la puerta, me apuntaron con armas en la cara. También le estaban apuntando con armas a Jeff. Un policía rodeó la cama y dijo, debería golpearte en tu maldita cara. ¿Eso era para Facebook, maldita cara? ¿Sabes a lo que me refiero? Pero entonces y esa fue la última vez que me sacaron del cuarto. Y esa fue la última vez que vi a Jeff con vida. Lo he visto muerto en video muchas veces. Y cuando llegaste a casa después de eso, había cámaras por todas partes. Y obviamente los medios querían, ya sabes, tratar de cubrir esta historia. ¿Eso fue extraño? Bueno. Así que recuerda, te dije que mi papá trabajaba para el Canal 2. Así que mi papá contactó al Canal 2 y ellos enviaron a un equipo para mi llegada al aeropuerto de Nueva Orleans. Y si ves el video, parezco un niño maltratado. Tengo las manos en los bolsillos, no abrazo a mis padres.
Ellos están tratando de abrazarme, y yo simplemente tengo las manos en los bolsillos. Estamos caminando por el pasillo grabando tomas de apoyo y tengo las manos en los bolsillos. Parezco un niño maltratado. Y te voy a contar una historia graciosa. Mi amiga Joan me llamó ayer. Ella solía trabajar para Geraldo y me llamó y me dijo, Dios mío, acabo de ver un video sobre Justin Bieber. ¿Has visto el video de Justin Bieber y P. Diddy donde están hablando de que él va a conseguir el auto? Y ella me dijo, él tiene tus ojos, tiene los mismos ojos que tenías cuando regresaste. Y yo dije, sí, como cuando vi el video de P. Diddy y Justin Bieber pensé, sin duda, P. Diddy es un depredador. Como si me pusieran una pistola en la cabeza, voy a sobrevivir. Sí, o sea, eso es un comentario aparte, pero ese es un video realmente extraño de Diddy y Bieber, y simplemente eso no tiene sentido. Pero, según el gobierno, él no es un pedófilo ni nada por el estilo, así que ya sabes, por supuesto. Creo que según el gobierno, Epstein no hizo nada malo. Sí, no, él era inocente. ¿Por qué Ghislaine está en la cárcel si Epstein era inocente? Curiosamente, gente, esto es un comentario aparte, pero la gente dice que Epstein, ya sabes, hay todo este discurso como, ¿dónde está la lista? Denos la lista. Soy muy buen amigo del tipo que realmente ayudó a destapar la historia de Epstein allá por 2012. Él estaba tratando de hacer públicos sus registros de vuelo y su libreta negra. Y él me estaba diciendo en enero de este año que, ya sabes, porque estábamos trabajando en otro proyecto juntos, él decía, sabes, no hay una lista, Colin. Lo que tienes que buscar es la libreta negra. Así que en realidad esto es raro, pero tengo una copia de la libreta negra de Epstein con todos los números. Esto es como una fotocopia que alguien me dio de toda su libreta de direcciones. Esto es esencialmente la lista. Y la versión real tiene círculos y subrayados. Y como Nick, el tipo con el que estoy trabajando en esto, él tiene una copia de esa con todos los círculos. Y él dice que las personas que están marcadas con un círculo en la libreta negra son, muy probablemente, las personas que estaban comprando a estos menores de edad de Epstein. Y en círculos enormes y subrayado está Trump, lo cual es una locura. Y luego piensas, ¿por qué no están hablando de esto? Y digo, eso es solo una tangente aparte, pero es una locura, hermano, cómo encubren estas cosas, ¿no crees? Y para mí eso es increíble porque, por ejemplo, digamos, las fiestas blancas de P. Diddy invita a todas estas celebridades y creo que Denzel Washington o alguien fue y puede ser invitado a una fiesta. No significa que vayas a abusar de niños, significa que te vas a la medianoche y luego ellos abusan de los niños cuando ya te fuiste. Así que solo porque alguien esté en esa lista no significa que esté abusando de niños. Pero si tu nombre está rodeado y subrayado 15 veces con signos de exclamación, lo más probable es que sí te gusten. Sí. La gente no quiere hablar de eso. No sé por qué. No sé por qué esa libreta negra con los garabatos y todo no se ha hecho más público. Pero no creo que esté muerto. He escuchado eso de muchos. Bueno, curiosamente, algo que no verás que se mencione mucho sobre Epstein. Pero acabo de tener como una conversación de 2 horas con Nick, este tipo del que hablaba el otro día. ¿Es ese Epstein? En documentos obtenidos mediante la FOIA y solo testimonios de víctimas, ¿él estaba realmente interesado en la clonación? Como que hay 2 víctimas de Epstein que han dicho que despertaron en Little St. James después de haber sido drogadas y estaban como en un laboratorio. Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. Como que Epstein estaba trabajando en clonar personas, lo cual es muy extraño, pero hay un montón de evidencia en estos documentos que habla de esto sin decirlo directamente. Solo tienes que escucharlo hablar. Es como la conspiración más loca y extraña, pero el tipo con el que soy amigo es un periodista de investigación. Ha pasado toda su vida escribiendo para Variety, The New York Times. Él es un tipo serio, nada de tonterías ni teorías de conspiración. Así que tenerlo hablándome de esto durante horas, para mí es algo totalmente fuera de lo posible, especialmente cuando eres una persona normal. No solo este tipo es un pedófilo que suministra niños a, como quieras llamarlos, la élite, los poderosos, quien sea, sino que también está metido en el rollo de la clonación y toda esa investigación gubernamental rara. Es una locura. Entonces cuando dices que podría estar vivo, es como que tal vez mataron a su clon. Tal vez ni siquiera lo mataron en realidad. Nunca hubo un cuerpo, ni tumba, ni nada. Así que sí, no lo sé. No me hagas empezar, hermano, porque podría hablar horas sobre Epstein. ¿Me das un minuto para ir por mi papel aluminio y ponerme mi sombrero de aluminio? ¿Sabes? Tengo un pedacito aquí mismo. Tal vez podríamos hacer un gorrito con esto.
¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo fue cuando por fin pudiste, ya sabes, admitirlo y contarles a tus padres lo que realmente había pasado? ¿Y cómo reaccionó tu papá ante esa información? Bueno, No reaccionó bien. Se molestó y luego fue y asesinó a alguien, así que no lo tomó tan bien como yo. Pero no, cuando finalmente salió a la luz, para mí fue como si me quitaran el peso del mundo de los hombros, como si ya no tuviera que guardar el secreto. Y como en el prólogo de mi libro, mi mejor amigo cuenta una historia y habla sobre que yo nunca te mentiría porque me pusieron en una situación en la que me pidieron mentir y no lo hice. Y por eso simplemente no me gusta el peso de cargar con mentiras, así que no voy a mentir. Si vienes conmigo y me preguntas, oye, ¿me veo gordo con este vestido? Yo diría, oh, bueno, sabes, quizá necesites otro vestido. O sea, no voy a mentir, pero tampoco voy a ser deshonesto. Yo diría, oh, sabes, quizá quieras otro vestido. Así que simplemente no me gusta la carga de mentir. Y después de que tuve que mentirle a la policía en esa entrevista de 3 horas, pensé, nunca voy a mentir de nuevo. Y de hecho sí mentí una vez y llamé a mi mejor amigo. Esto fue hace como 4 años. Y le dije, amigo, mentí. O sea, simplemente no miento. Simplemente no diré la verdad, pero tampoco mentiré. No, no lo haré, no sé cómo decirlo. No es que no diga la verdad, pero daré rodeos, pero no mentiré. ¿cómo te enteraste de que tu papá había matado a Jeff? Está bien, en realidad eso fue un viernes por la noche y yo ya me había ido a la cama. Fue a la mañana siguiente. Mis abuelos nos llevaron de regreso a Baton Rouge porque habíamos ido a nuestra casa del lago en Falls River, que es un lago. Y mi mamá llegó con mi tío, nos sentó en las escaleras de la casa de mis abuelos y dijo, anoche Jeff llegó. Y cuando llegó, papá le disparó. Y en ese momento, Jeff no estaba oficialmente muerto, pero su destino ya estaba decidido. Y entonces ellos decían, todavía no está muerto, y me dijeron, pase lo que pase, no vayas a ver los periódicos, no veas las noticias. Así que lo primero que hice fue ver los periódicos y ver las noticias. ¿Y qué emociones sentiste cuando supiste que lo habían matado o que casi estaba muerto? Estaba triste porque Jeff estaba muerto. Dije, Jeff, estaba triste porque Jeff estaba muerto. No quería que estuviera muerto, pero como dije antes, me hubiera gustado que fuera a la cárcel por el resto de su vida. Creo que habría sido un gran testigo, pero eso no fue lo que pasó. Pero afortunadamente tenemos un video que se celebra cada 16 de marzo, cada Día del Padre, y mi papá es un símbolo de justicia, y no cambiaría eso por nada. Después de que pasó eso, cuando hablaste con tu papá, ¿cuál fue la primera conversación que tuvieron? Nunca hablé con mi papá sobre eso. Lo único que puedo recordar que se acerca a responder tu pregunta es que fue en verano. Así que habría sido, ya sabes, junio, julio, tal vez agosto. El tiroteo ocurrió en marzo, así que fue en verano. Íbamos caminando hacia la alberca y le dije, ya sabes, solo para que lo sepas, te perdono, no te odio, entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y después de eso nuestras vidas volvieron a ser como antes de Jeff. Todo volvió a la normalidad, seguía siendo el niño de papá. Vas a hacer que llore. Nunca dudé que él me amaba. Él era increíble. Él es mejor que los memes. Está bien, tengo que dejarlo. Oh, eso es hermoso, amigo. O sea, qué cosa tan loca, tan loca. No me gusta llorar, pero después de que cumplí 50, me volví como Dick Vermeil. Antes, solo el jefe encubierto me hacía llorar. Está bien. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál fue la primera película que te hizo llorar? Recuerdo que lloré mucho con Lilo y Stitch cuando era más joven, lo cual es algo raro. Y también está la de Viejo Yeller en el viejo VHS, cuando matan al perro. Eso fue un recuerdo muy impactante para mí. Jamaica Bajo Cero, Nuestra Pandilla y Eternamente Amigas son las únicas 3 películas que me han hecho llorar. Pero, ya sabes, desde que cumplí 50 años, lloro por todo. Me preguntaste algo, oh, ¿cuál es tu recuerdo favorito de tu papá? Y yo así. Yo también soy así, hermano. He llorado con muchas más de 3 películas. Así que eso era lo mío, especialmente antes de dejar de beber, pero creo que ya casi termino con las preguntas. Solo quiero asegurarme de que tu teléfono no se quede sin batería.
¿Cuál fue la respuesta de la comunidad donde estabas al tiroteo? ¿Recuerdas cómo fue eso? Muy solidaria, igual que ahora con mi papá. La gente enviaba dinero al fondo de Gary Plouch y ponían Gary Plouch Estados Unidos y llegaba a Baton Rouge. O sea, ni siquiera tenían una dirección. Solo ponían Gary Plouch Estados Unidos y llegaba a Baton Rouge. Y de hecho, voy a hablar con mi amigo Dwayne Perry. Puede que esté relacionado con Jeff de alguna manera. Sabes, él fue un rebelde en su época. Somos amigos en Facebook, pero él siempre defiende a Jeff. Dice cosas como, Jeff estaba esposado, estaba bajo custodia policial, no tuvo su día en la corte. Y, ya sabes, Gary le disparó a un hombre que no había tenido su día en la corte. Y le voy a dar like a la publicación de Dwayne porque ambos estamos de acuerdo en que, sí, ¿sabes qué? Jeff era ciudadano estadounidense. Su hermano peleó en Vietnam. Jeff merecía su día en la corte. Ojalá Jeff hubiera tenido su día en la corte. Así se habría probado que él me hizo lo que me hizo porque no me gusta ninguna especulación de que haya sido otra cosa. Y entonces, ya sabes, Dwayne y yo, él vino a mi trabajo hace como 2 años, le di un abrazo, sabes, estaría más que feliz de salir a cocinar y tomar con él, pero también apoyaré su creencia de que Jeff merecía tener la oportunidad de defenderse ante la justicia, y yo creo eso. Entiendo, ya sabes, lo que tú también estás diciendo. Es interesante escuchar esa perspectiva porque mucha gente, como ves en línea, está ciegamente, obviamente, a favor de que ejecuten a Jeff, básicamente. Pero es muy interesante escucharte hablar de eso desde esa perspectiva. Y siguiendo con eso, ¿cómo te sentiste o cómo te sientes hoy sobre la sentencia que recibió tu papá por lo que pasó? No creo que debió haber recibido libertad condicional, tal vez el servicio comunitario, no, yo creo que mi papá... Nadie lo habría condenado. Como dije, yo habría sido un buen testigo. También habría sido un buen testigo en su defensa. Creo que fue justo. Mi papá nunca cometió otro delito. Tal vez por conducir ebrio. Pero ya sabes, mi papá era un ciudadano ejemplar, no era un criminal antes, no se volvió un criminal después, no tenía antecedentes penales, y como dijo el juez, meterlo a la cárcel no serviría de nada. De hecho, habría sido peor. Habrías tenido a una madre soltera con 4 hijos tratando de criarlos. Habría sido peor para la sociedad. Pero como dije, me gusta el hecho de que a muchas personas les agrada que mi padre sea visto como un símbolo de justicia. Y aún después de todo esto quiero decir qué infancia tuviste con tantas cosas extrañas, bizarras y dolorosas que pasaron. Has seguido adelante y has vivido una vida muy inspiradora, luchando también por la justicia para los niños. ¿Cómo describirías tu propia vida después de todo esto? Te voy a decir algo. No cambiaría nada. Si pudiera volver a vivir mi vida, lo haría sin pensarlo 2 veces. Pero... mi libro tiene mucha información buena para los padres. Así que si eres padre, tienes hijos e incluso si eres una víctima, creo que hay mucha información buena porque no tienes que quedar destruido porque algo así pase, porque maldita sea, le pasa a la mayoría de la gente. Sabes, solo lo aceptas, sigues adelante y no tienes que quedar marcado de por vida, no tienes que ser una víctima. Sabes, odio el término sobreviviente, pero ni siquiera me gusta el de alguien que sale adelante porque créeme, ahora mismo no siento que esté saliendo adelante, pero, sabes, puedes estar bien. Termino mi libro con una cita de Helen Keller. Y es, el mundo está tan lleno de sufrimiento, pero también está lleno de personas que lo superan. Y esa es mi opinión. ¿Que soy una perra? No. Está bien, Ryan. También me estás haciendo llorar aquí. ¿Qué recuerdas sobre la última? ¿Ves que viste a tu padre antes de que falleciera? Fui a una boda. Era sábado. Fui a la boda y LSU jugaba contra Kentucky ese día. Y mi mejor amigo Dave, él vino manejando desde Dallas y yo había olvidado que iba a ir a la boda. Así que íbamos a ir al partido de fútbol americano de LSU contra Kentucky. Y le dije, Dave, tengo que ir a esta boda. Fui a la boda, me fui temprano, fuimos al partido contra Kentucky. Bueno, ese lunes había programado una charla en North Lake College, donde conocí a Dave en Irving, Texas, donde estudié durante 2 años. Y había programado un evento meses antes. Así que le dije a Dave, le dije, bueno, solo regresaré contigo. Así que reservé un vuelo de solo ida de Dallas a Baton Rouge.
Y fuimos y dejamos mi camioneta en el aeropuerto. Así que Dave y yo salimos del aeropuerto rumbo a Dallas. Y le pregunté, ¿a quién quieres ir a ver? ¿Quieres ir a ver a papá o al tío Jeff? El tío Jeff era el hermano de mi papá que acababa de ser diagnosticado recientemente con cáncer de garganta. Ya lo había tenido hace 10 años. Él había pasado por quimioterapia y radiación. Le hicieron una traqueotomía, pero el cáncer regresó. Así que Dave y yo tomamos la decisión de ir a ver a mi tío Jeff en Falls River, el mismo campamento en el que yo estaba. Bueno, no era exactamente el mismo campamento. Era el mismo río en el que yo estaba cuando me enteré. Sé dónde estaba cuando papá le disparó a Jeff. No me enteré, así que regresamos a casa. Así que fuimos a visitar a mi tío Jeff en Falls River y manejamos a Dallas ese lunes por la mañana. Di un discurso en North Lake que salió muy bien. Volé a casa desde DFW, donde Jeff voló a Baton Rouge. Y le digo a la gente, ¿cuáles son las probabilidades de que yo volara al aeropuerto de Baton Rouge desde Dallas, Fort Worth, la noche en que murió mi papá? Pero llegué a casa como a las 9 de la noche, tomé unas cervezas, mi hermana llegó como a las 11 probablemente, y una de las personas en el asilo encontró a mi papá muerto. Y llamaron a mi hermana, así que mi hermana vino, recogió a mi mamá, fueron al asilo para, ya sabes, supongo que para verificarlo. Llamé a mi hermano menor, él vive al otro lado de la calle. Tomamos unas cervezas y simplemente reflexionamos un poco, ya sabes. Yeres. No conozco la palabra, lo que significa para la gente. Como que él significa mucho para mucha gente. Así que ve a Twitter o X, ve a X y escribe Gary Plosier. Quiero decir, ahora es más popular que nunca. Y yo soy más llorón que nunca. No, creo que es hermoso, hermano. Quiero decir, se nota que el amor sigue ahí y el significado también. Y esa es mi última pregunta. Tú la introdujiste. Mucha gente considera a tu padre como el arquetipo clásico de un héroe. ¿Qué piensas del legado de tu papá después de todos estos años? ¿Cómo te hace sentir eso y cómo te ha impactado? Muy bien, entonces Dustin Poirier acaba de pelear en Nueva Orleans, su última pelea en la UFC. No sé si sigues la UFC, pero él es de Lafayette, Luisiana, y perdió. No vi la pelea, así que no sé si ganó o no. ¿Sabes? O sea, los eventos de pago por evento están medio arreglados. Volviendo a su teoría de conspiración, pero él publicó una foto hoy más temprano o ayer donde su hija le dio un cinturón que decía "Mejor papá del mundo". Así que no ganó el cinturón de la UFC, pero recibió un cinturón de su hija que decía "Mejor papá del mundo". Y yo pensé, ¿sabes qué? Ahora que mi papá está muerto, hubo varios lugares en Facebook donde se publicó eso, así que no sé a cuál respondí. Pero dije, ¿sabes qué? Ahora que mi papá está muerto, me alegra que hayas conservado el título en Luisiana. Así que, ya sabes, la gente dice que mi papá es el padre del siglo, de la década, y ya voy otra vez con esto. Dejando de lado el tiroteo. Aún así gana. Aún así gana. Quiero decir, él era un tipo increíblemente genial. Ojalá pudiera ser como él, excepto por lo de engañar y el alcoholismo. Guau, amigo. Te has convertido obviamente en un defensor feroz de las víctimas y los niños. ¿Hay algo que te gustaría decirle a nuestra audiencia sobre la seguridad de los niños hoy en día? ¿O algún consejo que tengas, algo que hayas aprendido en este camino? Tengo un consejo que me gusta darle a todos. Si alguien quiere pasar más tiempo con tu hijo que tú mismo, eso es una señal de alerta. De hecho, es una señal enorme. Es como un cohete de Elon Musk de SpaceX explotando en la base cuando regresa a casa. Es la señal de alerta más grande que puedes tener. ¿Hay algo más que te gustaría agregar antes de que terminemos aquí? Como dije, el hecho de que pases por algo negativo no significa que no puedas salir del otro lado siendo positivo. Pero Dios, caray, ahora tengo que agarrar una toalla de papel porque estoy moqueando, estoy llorando. Pero no...
Alguien está cortando cebollas en tu casa, amigo. ¿Están preparando la cena allá o qué? Créeme. Ojalá estuviera cocinando. Puedes ir a mi canal de YouTube si quieres ver una buena receta de frijoles rojos con arroz. ¿Sabes qué? Toda tu gente vayan a ver una de mis recetas de frijoles rojos con arroz, cocínenla y díganme que no son los mejores malditos frijoles rojos con arroz que hayan probado porque están deliciosos. ¿Y qué hay de tu libro y tu sitio web, amigo? jodiploch.net. Mi mejor amigo y yo estábamos tratando de conseguir conferencias próximamente. Así que si quieres que vaya a tu ciudad a dar mi charla de víctima a Victoria, estaré más que feliz de hacerlo. Me gusta terminar con historias divertidas. ¿Y sabes qué? Voy a contar una historia divertida antes de que se me acabe la batería. Así que en 2002 ocurrió todo el escándalo de la Iglesia Católica donde el Boston Globe estaba informando sobre todo eso y se volvió una locura. Así que llamé a un amigo mío, que en paz descanse, Art Harris. Él trabajaba para CNN y lo llamé y le dije, oye, mira, estoy trabajando en el Centro de Servicios para Víctimas. Estoy haciendo programas de prevención de abuso sexual infantil. ¿Quieres hacer un reportaje de seguimiento? Porque era un tema relevante. Así que habló con su gente y enviaron a un equipo. Y estábamos en la escuela primaria Brook en Roarisford, Pensilvania. Y era una clase de segundo grado porque específicamente quería una clase de segundo grado porque eran lindos. Todavía eran pequeños y no eran tontos como los de kinder. Así que recomendé una clase de segundo grado y nos aprobaron para eso. Así que enviaron a un camarógrafo, un sonidista, un productor, un corresponsal, un orientador, el director y el maestro. Así que hay todas estas personas en este salón mientras doy una charla de Dino, vete y cuéntalo para una clase de segundo grado. Y entonces llego a la parte donde hablamos sobre el contacto sexual inapropiado hacia los niños, y a eso le llamamos toque secreto. Y este niño pequeño levanta la mano. Normalmente no le habría dado la palabra, y el toque secreto es cuando un adulto intenta tocar las partes privadas de un niño sin ninguna razón válida. Las buenas razones serían ir al doctor, ya sabes, revisar si hay garrapatas. Había varias buenas, como cambiar el pañal de un bebé. No queríamos arruinarle el baile de graduación a nadie. Así que repasábamos las razones apropiadas. Y entonces el niño dice, a veces puedes darte tú mismo un toque secreto. Y yo pensé, amigo, tengo 25 años y soy soltero. ¿No tienes que decirme eso? Eso no fue lo que dije, eso fue lo que pensé. Pero yo pensé, no, si te estás tocando no es un secreto. Pero creo que actué bastante bien. Pero sí, el hecho de que él dijera, a veces puedes tocarte en secreto. Créeme, yo tengo el cinturón de campeón. Oh, Mierda, hermano. Sí. Me encanta cómo termina en A. sí, nada como una buena historia de masturbación para terminar.